examen que van a dar mañana, ¿ya? Entonces, vamos a mostrarles. Ahí pueden ver en la pantalla. ¿Pueden ver? Sí. Ahí está. 2019 es muy similar. De 2018 para adelante son bien similares los exámenes. 20, 22, 23 y 24. Son muy similares. Entonces vamos a resolver este examen. Como les decía, es bastante parecido al examen que van a dar mañana. ¿Ya? La única diferencia es que en el examen de mañana hay también aquí esta parte de completar las preguntas, las definiciones. Hay también. Entonces, muy similar, muy similar. Vamos a resolver rápidamente entonces la primera parte de la teoría y luego hacemos la parte de práctica. La pregunta A, la pregunta 1. Dice, los compuestos que actúan como anfóteros, ácidos y bases, ¿no? Los compuestos que actúan como anfóteros son aldehídos, alcanos, aminoácidos o éteres. ¿Qué dicen ustedes? ¿Aminoácidos? Aminoácidos. A ver, No. ¿cuál es la definición de anfóteros? ¿Qué son anfóteros? Son compuestos que pueden actuar como ácido o como base. Pueden actuar como ambos, como ácidos o como base. Y de todos ellos son los aminoácidos. Pregunta B. Las siguientes propiedades físicas, punto de fusión, punto de fusión, densidad, etcétera, son iguales en los enantiómeros, diastereoisómeros, mezcla racémica o ninguno. ¿En cuáles de esos isómeros es igual las propiedades físicas? Enantiómeros. Enantiómeros, correcto. Esa es la respuesta correcta. Y pregunta C. Las especies con carga positiva, como el ion amonio, como el ion hidronio, etcétera, etcétera. Su comportamiento ácido-base es como ácido, como base, anfótero o ninguno. Los que tienen carga positiva. Ácido. Los que tienen carga positiva son ácidos. ¿Eh? Pregunta D. Dice, las moléculas que tienen un átomo quiral y son imágenes especulares no superponibles entre ellas. Enantiómeros, diastereoisómeros, meso o ninguno. A. A, enantiómeros, correcto. La pregunta E. La ruptura heterolítica de enlace covalente produce heterolítica, ¿no? Produce carbocationes, carbaniones, radicales libres o ninguno. Cualquiera de las dos primeras, o carbocationes o carbaniones, cualquiera de los dos, ¿ya? Eh, la, la, la ruptura homolítica forma carbocationes o carbaniones, ¿ya? En general producen iones, ¿no? Bien. Bien. Si fuera homolítica, radicales libres, ¿sí? Si, como es heterolítica, es carbocationes o carbaniones, en general iones. Y si fuera homolítica, radicales libres. Les voy a mostrar el tipo B, este tipo B. Siempre hay tipo A, tipo B. Aquí dice la ruptura homolítica. ¿Sí? Pueden ver homolítica. Tipo A dice heterolítica, tipo B dice homolítica. En tipo A dice ácido, en tipo B dice base. Son diferentes los exámenes. En la ruptura homolítica produce radicales libres. Es el otro tipo de examen. ¿Ya? Así que no se confíen, los exámenes no son iguales de tipo A que tipo B. Sigamos. Dice la heterolítica aquí. Ya bien, continuamos. Pregunta F. Dice, las especies químicas que en una reacción son capaces de aceptar un par de electrones. Aceptan un par de electrones. Aceptar un par de electrones. Son ácidos, son bases, son anfóteros, son neutros. Los que aceptan un par de electrones. Ácidos. Esa definición de Lewis. Lewis dice, un ácido es una especie que acepta un par de electrones porque tiene un orbital vacío. Bien, pregunta G. La técnica que emplearía para separar el caña de azúcar del azúcar
Es destilación, extracción, sublimación, cromatografía. Para separar el azúcar de la caña de azúcar. Cuando hicimos laboratorio hicimos eso, le expliqué. Extracción. Se le añade agua caliente. Otra pregunta. El ángulo de rotación de una mezcla racémica. 0. Aquí más adelante le pregunta la definición de mezcla racémica. ¿Qué es una mezcla racémica? ¿Qué es una mezcla racémica? Es una mezcla de enantiómeros en partes iguales. 50% del isómero R y 50% del isómero S. ¿Bien? El isómero R y el isómero S son enantiómeros. Bien. La configuración de la mayoría de los azúcares naturales. ¿Azúcares naturales es D o es L? ¿O son neutros? D. D. Azúcares es D. Y si dijera aminoácidos, estoy seguro que en el otro tipo B dice aminoácidos naturales. ¿Los aminoácidos naturales qué configuración tienen? L. L. Correcto. Vamos más abajo. J. Las moléculas que tienen dos o más átomos de carbono quiral y tienen un plano de simetría. Los que tienen plano de simetría son meso. Compuesto meso. K. En una reacción endotérmica, ¿el calor de reacción es positivo o negativo? Positivo es mayor que 0. Endotérmica es mayor que 0. Y si fuera exotérmica, menor que 0. Menor que 0 es negativo, ¿no? Menor que 0 es negativo. Mayor que 0 es positivo. Igual a 0 es 0, pues no. 0 no tiene signo. En este dice endotérmica. En el otro tipo dice exotérmica. ¿Ya? Sí, para que no se... Para que vean. Pregunta L. En la halogenación de alcanos, los intermediarios formados son... Bueno, no vimos alcanos, pero hemos visto mecanismos de reacción. Cuando vimos mecanismos de reacción, vimos que cuando los mecanismos radicales libres son característicos de la halogenación de alcanos. Entre la halogenación de alcanos y radicales libres. Radicales libres. Esto es preguntas de nomenclatura. Dice, escriba la fórmula de los siguientes compuestos. Esto tenemos que escribirlo allá. Es nomenclatura. Fíjense, 3 puntos cada uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 3, 18. Esas 6 preguntas, 6 formulitas que hay que escribir. Así que no se lo pierdan. ¿Ya? No se lo pierdan. Bueno, vamos a capturarlo y lo vamos a llevar allá para escribir la fórmula. Bien, ahí lo tienen. A inciso A, inciso B, inciso C. Después capturamos las otras 3 de más abajo. Inciso A, ácido E2-hidroxi 2-butenoico. Tenemos que escribir la fórmula primero y después ponerle la configuración, que es E. ¿Ya? Dice E2-hidroxi 2-butenoico. En doble enlace, entonces, isomería geométrica o óptica. Geométrica. Geométrica. Sistema absoluto o relativo. Es absoluto. A ver, ¿dónde lo tengo? Bueno, le pasé al grupo una figurita, un resumen, cómo reconocer Cistrán, ZE, RS y DL. RS y DL, isomería óptica, átomos quirales. Y Cistrán, ZE son isomería geométrica, doble enlace. Tienen que reconocer y saber, porque ese número E es la configuración.
¿ya? Y se refiere, E, ¿no? Es la configuración. Y se refiere a cuando es sistema absoluto, se toma en cuenta el peso atómico de los átomos unidos. Entonces, vamos a escribir primero la fórmula y luego bueno, ponerle configuración. 2-butenoico, oico, doble enlace, vamos a ir. Oico es COOH. Ya, ese es oico. Dice en doble enlace, pero delante del 2, ese carbono 1. El carbono 2, vamos a poner ahí. 2 hidroxi, es un carbono nomás. Un carbono de doble enlace. Hidróxido, 2 butanol, 2. Ajá. Hasta ahí, ¿cuántos carbonos van? 1, 2, 3, ¿no? Y el último es el 63, el 4. Ya. ¿Qué me falta? En el carbono 2 hay un oxidrilo, dice 2 hidroxi. Carbono 2 hay un oxidrilo. Ay, caramba. No me di cuenta. Estaba acá. Ya, un oxidrilo aquí. Sería así. Es el ácido 2-hidroxi 2-butanoico. Nunca se olviden que el carbono 1 sí o sí es ese carbono ahí. Este el 2, este el 3, el 4. Delante del 2 hay el en doble enlace, y en el carbono 2 hay el hidroxi, 2-hidroxi 2-butanoico. Hasta ahí está sin configuración. Vamos a ponerle el la configuración del E. Y vamos a llevar este aquí. El doble enlace carbono-carbono. Si tomamos en cuenta estos dos carbonos, los portadores del doble enlace, estos dos carbonos son esos dos carbonos que están más abajitos. ¿Ya? Los dos carbonos. Bien. ¿Cuáles son los sustituyentes del carbono número 2? Un carboxilo y un oxidrilo. Entonces vamos a ponerle un carboxilo y un oxidrilo. Son los sustituyentes del carbono 2. Bien. Del carbono 2, claro. Ya, y del carbono 3, el carbono 2 y el 3 tienen doble, está unido por doble enlace. El carbono 3, los sustituyentes del carbono 3, ¿cuáles son? Hay un metilo y un hidrógeno. Aquí es un hidrógeno y un metilo. Entonces, un metilo y un hidrógeno. Vamos a llevarlo todo esto. Hay que ver dónde lo metemos. Bueno, supongamos que lo pongamos ahí y ahí. En realidad el que está unido al carbono es el carbono, no es el hidrógeno. Sería así el metilo. Bien, ahí como lo he escrito ahí, ¿está en Z o en E? Porque me pide que sea E. Me pide que sea E. Ahorita está en Z o en E. Vamos a ver. Entre el carboxilo y el oxidrilo, ¿cuál es primera prioridad de acuerdo al sistema absoluto? Hidróxido. El oxidrilo, ¿por qué? Porque el oxígeno es mayor del peso molecular, peso atómico del oxígeno es mayor que el carbono, por lo tanto, esta es primera prioridad. Y comparando al otro lado del otro carbono, el carbono 3, el carbono es mayor peso molecular, peso atómico mayor que el hidrógeno, entonces esta es primera prioridad. Como ambas primeras prioridades están del mismo lado, es decir, los dos abajo, entonces está en sistema Z o E. Z, ¿no es? Está en Z. Z, entonces hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Ahí tendríamos el ácido Z, no el ácido E. Entonces hay que cambiarlo. Está arriba y el otro abajo.
Ahora está en E, sistema E. Ajá. ¿Por qué? Porque la prioridad del carbono 2 sería el metilo, porque el carbono es mayor que, peso atómico mayor que el hidrógeno. Entonces ahí están en E. Están al lado distinto, en E. Esa sería la fórmula que escriben ustedes, todo esto, ¿no? Es el E, 2 hidróxido, 2 butenoico. Esa es la fórmula. Bien. Vamos a hacer para el otro. Cis 2 metil 2 pentenal. ¿Cuántos carbonos tiene? 5. 5. 5. Bien. Vamos a utilizar la misma plantilla, lo vamos a llevar allá y lo cambiamos. 2 metil 2 pentenal, dice, ¿no? Aquí, para que sea al. Ajá. Y metil dice, vamos a tomar un metil de aquí. 2 metil y tiene que ser aldehído. Entonces, este es CHO. No es CHO, no es COH. O sea, al, ¿no? 2 metil, 2 pen. Y además dice cis. No, escribámoslo como sea y vamos a ver si cumple con cis y trans. Como dice pen, falta un carbono más. 1, 2, 3, 4, 5. Falta un carbono más. Ahí. Fíjense, este es 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está el cis de trans. Dice, es el 2 metil 2 pentenal. 2 metil, en el 2 hay este carbono 1. El carbono 1. El que tiene el doble enlace, carbono 2. En el 2. En el 2 hay un metil. En el 2 hay un en. ¿Está bien? 2, 3, 4 y 5. Pentenal. Pero, ¿qué configuración tiene ese? ¿Es cis o es trans? Como es sistema relativo cis-trans, la importancia del grupo está en función de la importancia del grupo. ¿Cuál es? No es como en este peso atómico. Aquí es importancia del grupo. ¿Cuál es más importante entre el carbonilo, el CHO y el metilo? Carbonilo. ¿Cuál es más importante? El hidrógeno y el etilo. El etilo. Ambos están del mismo lado. ¿Cis o trans? Sí. Cis. ¿Está bien? Así como escribimos, está bien. Si dijera trans, hay que cambiar, ¿no? Uno de ellos. Ahí está en cis, está bien. Correcto. Doctor, Ajá. si los dos lo ponemos abajo, igual no pasa nada, ¿no? Igual, Sire, igual. Tiene que estar del mismo lado. Ah, ya. Ácido R-cloro, 2-clorobutanoico. R. Isomería óptica geométrica. Óptica. Sistema absoluto o relativo. Absoluto. Absoluto. Y si es absoluto, se basa en el peso atómico. ¿Mm? Peso atómico, el átomo más pesado es el más importante. Bien, escribamos sin el R. 2-clorobutanoico. Tengo que escribir ácido 2-clorobutanoico. Llevar aquí primero sin configuración y luego con la configuración. Ácido butanoico. Cloro. 2-clorobutanoico, nada más. Ese es el butanoico. Me falta poner el cloro. ¿Dónde está el cloro? Docente, ahí en los nombres butenoico y butanoico es lo mismo. No, no, no. En se refiere al doble enlace. Este en tiene doble enlace. Y el doble enlace, el doble enlace está aquí. Ahí está el doble enlace. ¿Ah? ¿Sí?
El en se refiere a la presencia de doble enlace. En el carbono 1 del 2 hay un doble enlace. Y aquí dice an, no hay doble enlace. No hay doble enlace. ¿Ya? Eno sí hay doble enlace. No hay doble enlace. ¿Ya? Ese ácido 2-clorobutanoico. Ese es el 2-clorobutanoico. Ahora, ¿cómo ponemos el R? El R, como es sistema absoluto, hay que escribir una fórmula espacial. Digo yo la fórmula espacial. Ya, pero primero tenemos el carbono quiral, ¿cuál es el carbono quiral ahí? Identificar el carbono quiral. ¿Cuál es el carbono quiral? El carbono número 2. Correcto. Vamos a ver los sustituyentes de ese carbono número 2 y darle orden de importancia, prioridad. Ya, vamos a poner el carbono número 2. Otro sustituyente es el hidrógeno, ¿no? Lo estoy separando para que vean. Ese es otro sustituyente. Son los 4 sustituyentes. Carboxilo, cloro, etilo e hidrógeno. Son los 4 sustituyentes diferentes del carbono número 2. El carbono número 2 es el carbono quiral. Bien. Entonces, ¿cuáles son los sustituyentes? El carboxilo, el cloro, el etilo y el hidrógeno. Son los 4 sustituyentes. ¿Cuál es más pesado de todos ellos? Cloro, carbono, el que está unido al carbono quiral es este carbono y el hidrógeno. ¿Cuál es más pesado? Cloro. El cloro. Entonces, ese es primera prioridad. El cloro es primera prioridad. Vamos a poner primera. A ver. 1. Y el segunda prioridad, comparado entre el etilo y el carboxilo, ¿cuál es segunda prioridad? Carboxilo. Carboxilo. Ese vamos a poner como número 2, segunda prioridad. Bien. Sabemos que el cloro es primera prioridad y el carboxilo segunda prioridad. Bien. Aquí en la fórmula espacial, ¿cuál coloco arriba? El cloro. El El cloro. cloro, porque es primera prioridad. El cloro arriba porque es primera prioridad. Ahora, el segunda prioridad de carboxilo, que es segunda prioridad, lo pongo a la derecha o a la izquierda para que sea R. Derecha. A la derecha. Derecha. Correcto. Carboxilo a la derecha ya es R. Y al otro lado el CH3CH2, el etilo. Sería así. Va unido al carbono, ¿no? Esa es la fórmula del ácido R2-clorobutanoico. Entonces, como si colocamos a la derecha, la flecha de girar del primero al segundo en sentido horario es R. Entonces, R. Esa es la fórmula que tenía que escribir. Esta fórmula, no esta otra. Esta fórmula. La última que hemos escrito. Esta. Esa es la fórmula que representa el ácido R2-cloro-2-butanoico. 2-butanoico. Bien. Continuamos entonces. Vamos a borrar para traer la otra, el inciso D, E, F. Ahí pueden ver el D, E y F, lo vamos a capturar. Lo llevamos allá. Ahí lo tienen. El inciso D, S2-aminobutanal. Inciso E, D2-hidróxido metilbutanoico y F, L2-hidróxibutanal. El inciso D, S2-aminobutanal. 2-aminobutanal. No, ¿isomería óptica o isomería geométrica? Óptica. Óptica. ¿Sistema absoluto o sistema relativo?
Absoluto. Absoluto, porque dice S, ¿no? RS absoluto. DL es relativo. Aquí fíjense, el otro es D, es relativo. Bien. Entonces, el S2-aminobutanal, primero escribimos la fórmula sin el S, sin la configuración. Butanal, aldehído, cho. Y ese carbono número 1. No le pongan a cualquier otro, es el número 1. Dice 2 aminos. Entonces, en carbono 2 hay un amino. Grupo amino. But, 4 carbonos, 2 aminobutanal. Ese sería el butanal. Me falta el 2 amino. Dos amino butanal. Es el 2 amino butanal. Sin la S en la configuración. Como es sistema absoluto, utilizamos una fórmula espacial. Aquí voy a la fórmula espacial. Bien. Necesitamos ver cuál es el carbono quiral ahí en la primera fórmula. Carbono número 2 es el carbono quiral. ¿Por qué? Porque tiene 4 sustituyentes diferentes. ¿Cuáles son los 4 sustituyentes? Son el CHO, el carbonilo, el amino, el etilo y el hidrógeno. Son los 4 sustituyentes diferentes de ese carbono. Es quiral. Como es ese sistema absoluto, la orden de prioridad se basa en el peso atómico. ¿Ya? ¿Cuáles son los sustituyentes? Son el carbonilo, el amino, el etilo y el hidrógeno. De eso hay que ver entre nitrógeno, carbono, el otro carbono que está unido al carbono, ¿no? Y el hidrógeno, ¿cuál es más pesado de todos ellos? ¿Cuál es más pesado? El nitrógeno. Entonces, esa es primera prioridad. De segunda prioridad, ¿qué dicen ustedes? Entre el carbonilo y el etilo. Carbonilo. Carbonilo, porque está unido a un oxígeno, más pesado que el otro que está unido a un carbono. Entonces, este es segunda. Entonces, este sería primera y este sería segunda. Ya. Bien. ¿Cuál coloco arriba en esta fórmula? El amino. Amino. El amino, correcto. Ya. Para que sea S, aquí me dice que tiene que ser S. Para que sea S, el segundo sería el chon, el carbonilo, porque comparado entre el carbonilo y el etilo, más pesado es el carbono con el oxígeno. ¿Lo coloco a la derecha o a la izquierda del chon? A la izquierda es Izquierda. antihorario. Izquierda, correcto. Vamos a escribir así. C-H-O. A la izquierda para que sea S, ¿no? Correcto. Y al otro lado lo coloco el etilo. ¿Sí? Pueden ver si trazo una línea curva de primera a segunda es antihorario. ¿Cómo te fue aquí? Esa es la Bien, fórmula. creo. ¿Oye, comida? Por favor, su micrófono. ¿Tú no abrí acá? No abrí. Está cerrado no Por tiene favor, el su teléfono. micrófono. Diana. Diana, tu micrófono, por favor. Ya. Ya, Bien, ahí tienen, esa es la fórmula que debía escribir. El S2-amino butanal. Correcto. Vamos a hacer el siguiente. Ácido D2-hidroxi-3-metilbutanoico. Bien, vamos. Primero escribimos la fórmula sin la configuración. Dice ácido.
el ácido carboxílico. Es el carbono número 1. But, 4 carbonos. Y en el 3 hay un metilo de en hidroxi. Entonces, va a ser CH y CH3. Que me falta el hidroxi y el metilo. ¿Por qué? Ese sería ácido 2 hidroxi 3 metilbutanoico. Bien, ¿cuál es el átomo? Hay que reconocer cuál es el átomo quiral o si tiene uno o más o dos o tres átomos quirales en esa molécula. Carbono 2. Carbono 2. ¿Y el carbono 3 por qué no sería quiral? Porque el metil se repite. Ah, el metil se repite, hay 2 metiles, correcto, correcto, correcto. Bien. Entonces, el carbono 3 no es quiral, solamente el 2 es quiral. Vamos a ver cuáles son los sustituyentes del carbono 2, del carbono quiral. Son el carboxilo, el oxidrilo, el isopropilo y el hidrógeno. Es el carboxilo, el oxidrilo, todo esto, el isopropilo y el hidrógeno. Son los 4 sustituyentes del carbono quiral. ¿Cuál es la primera prioridad? Dice D. Ah, como dice DL, es sistema relativo. En ese caso, en sistema relativo no es orden de prioridad, hay una regla. Es decir, hay que escribir una cruz. Vamos a ver la cruz. Hay que escribir una cruz. En esa cruz, a lo largo de la recta vertical, va la cadena principal. ¿Cuál es la cadena principal? A ver. La cadena principal es esa, ¿no es cierto? Es la cadena principal. Y esa cadena principal tiene que estar a lo largo de la recta vertical. Entonces, ¿cuál grupo lo pongo arriba? Carboxilo. No. Ah, Sí, carboxilo, tiene razón. Carboxilo. Ya. De nuevo voy a traer porque quise borrar los encerraditos, los marcaditos con rojo. Ya. Arriba carboxilo, ¿no? Porque la cadena principal tiene que ir a lo largo de la recta vertical. Carboxilo arriba y abajo el isopropilo, ¿no? El isopropilo. Vamos a tener que copiar otra CH3. Aquí me equivoqué, CH2, CH3 era CH3, CH2. El primero CH2 y luego CH3, CH3 al final va. Ahí. Aquí entonces sería así, carbono aquí, ahí. Y para abajo se lo ponemos CH3. El total que es un isopropilo. Es un isopropilo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que he escrito ahí? La cadena principal, que esta va ahí, a lo largo del... Me sobran 2 sustituyentes de ese carbono quiral. Me sobra este oxidrilo. Me sobra este oxidrilo y este hidrógeno. Me dice que es D, ¿no es cierto?
¿Cuál es más importante, el oxidrilo y el hidrógeno? El oxidrilo. 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 Entonces, oxidrilo lo escribo a la derecha o a la izquierda. Derecho. Dice que A la derecha. Derecha. a la derecha, correcto. Entonces, ese oxidrilo lo voy a escribir a la derecha para que sea de. ¿Ya está? Esa es la fórmula. Y al otro lado, a la izquierda, ¿qué va? El El hidrógeno. hidrógeno. El hidrógeno. Si quieren lo escriben, si quieren se sobreentiende, porque el hidrógeno se sobreentiende. Ahí sería, esa sería la fórmula. Disculpe, una Tiene que- consulta. A ver, Ahí me está indicando que el hidróxido es el que va a tener configuración de el 3 que está como metil. No importa si lo pongo a la derecha o a la izquierda, ¿no? no importa, eso no importa. Lo que aquí hay que, la configuración es del átomo quiral, es de este átomo que está encerradito. Este átomo que está encerradito sería equivalente a este aquí. Este aquí. Se sobreentiende que es el átomo quiral. ¿Ya? Este que está encerradito es ese átomo quiral. Los sustituyentes del carboxilo, el isopropilo, el oxidrilo y el hidrógeno. Son los 4 sustituyentes. Y como hay una regla que dice la cadena principal va a lo largo de la recta vertical, está la recta vertical, el carbono quiral y el otro sustituyente, el isopropilo. Y quedan 2, quedan el oxidrilo y el hidrógeno. Si es D, el oxidrilo va a la derecha. Si es L, el oxidrilo va a la izquierda. ¿Mm? Eso es. Gracias. Bien. Ahora vamos a ver la otra pregunta. El L2-hidroxibutanal. 2-hidroxibutanal. Butanal es un aldehído